Buenas tardes, queridos amigos. Vamos a continuar el desarrollo del curso de auditoría médica y en esta oportunidad vamos a ver el segundo módulo de este interesante producción. Medicina basada en evidencias. Como hemos visto, la auditoría médica tiene por objeto evaluar los procesos que permitan llegar a las causas que pueden producirse en determinada profesión, carrera o actividad. De hecho, es para nosotros en medicina de vital importancia tener un conocimiento claro de cómo es que nosotros podemos analizar los procesos que se desarrollan dentro de la profesión. Exclusivamente y evidentemente en áreas tan importantes como en el área clínica, el área de investigación, el área gerencial administrativa, el área de producción de servicios de salud. De manera que de esta forma nosotros creemos que podemos de alguna manera hacer las observaciones correspondientes a estos hechos. Eh, Como toda profesión, la medicina requiere de ciertos cuidados que se realicen en las mejores condiciones. Y desde tiempos de Jesucristo conocemos el hecho de que muchas de las situaciones que se producen en el mundo deben ser verificadas. Recuerden ustedes la historia de Jesucristo. Recordemos cómo es que Santo Tomás, inmortalizado por Durero, nos muestra de que uno debe conocer las evidencias. Uno tiene que estar al tanto de cómo se desarrollan, cómo suceden y cómo se configuran las situaciones que de alguna manera tienen implicancia en el desarrollo de los hechos. De hecho, la medicina basada en evidencias requiere que nosotros tengamos una acuciosa observación de las situaciones y debemos verificarlas cada vez que podamos para que la certeza del diagnóstico o el tratamiento que podamos estar buscando sea certero, adecuado y útil. Para ello, la auditoría en situaciones de salud está relacionada definitivamente con la tecnología y la información. De esta manera es la única forma como uno a través de un proceso puede llegar a obtener los mejores resultados. El primer evento importante que uno tiene que realizar en esta situación es el de sistematizar la búsqueda. Si usted tiene una observación en un proceso clínico, médico, administrativo o de investigación, lo primero que tiene que hacer es determinar cuál es la posible causa a través de una evaluación de las situaciones alrededor del foco. Luego, como es menester hoy en día, la información está muy a nuestra disposición, se requiere de buscar la literatura pertinente. Y esto se hace a través de un proceso de búsqueda que permita que podamos nosotros obtener los resultados más adecuados. De manera que haciendo una búsqueda bibliográfica a través de fundamentalmente del terreno informático, podemos obtener numerosas evidencias actualizadas de los procesos relacionados con el tema. Y para ello hay que discriminar, hay que buscar cuáles son las posibilidades más relacionadas con el tema que nos ocupa, tipificarlo y buscar las alternativas que podamos en torno a las decisiones que podamos tomar. Y todo esto tiene que estar llevado obviamente a la aplicación en el terreno clínico. De hecho, nuestros conocimientos tienen que terminar en el beneficio que el paciente obtenga de estos conocimientos que obtengamos. Todo esto nos va a dar evidentemente mejores resultados. La tecnología de información es la vía rápida a los mejores resultados. Y esto, eh, de alguna manera, llamemos alternativa, nos remite a la disminución de los errores. De manera que a través de este proceso nosotros podemos encontrar los mejores resultados disminuyendo en lo posible los errores que se puedan producir. Y esto es importante porque en medicina todos sabemos que la medicina no es una ciencia exacta y que hay situaciones que pueden, al revés de producir bien, pueden producir daño. Para ello, para ello es importante entonces asumir los juicios necesarios que hayamos encontrado en el proceso de la búsqueda y sumarlos a la experiencia clínica existente. Es importante conocer que muchísimas personas antes que nosotros
han observado los casos probablemente de una manera crítica o no, pero tienen la experiencia necesaria que nos permite tener las condiciones necesarias para que las observaciones se puedan reproducir de la forma más adecuada. Esto, unido a la sistematización que podemos hacer de un fenómeno, es decir, darles todo un proceso que a través de una observación continua puede evaluar las diferentes partes del proceso, nos va a permitir obtener los buenos resultados. De esta manera, la auditoría basada en evidencias es probablemente una de las más formidables y fortalezas que tenemos en la medicina actual. Por ejemplo, es conocido esa pregunta a veces que hacen a los niños, ¿no? Dice, si el viento sopla del norte para el sur, ¿por dónde se ve el humo? En una máquina eléctrica. Y muchas veces los jóvenes y los niños que no conocen estos aparatos pueden decir, bueno, para donde sopla el viento, o para donde es más evidente, o para donde la máquina tenga más velocidad, o lo que fuera. Lo cierto es que uno, para poder observar un fenómeno y darle las características necesarias, debe conocer y saber ver cómo es que uno enfoca los problemas. De manera que es importante entonces, para buscar las evidencias, primero hay que tener una sistemática, y la sistemática está en la observación más o menos precisa de los fenómenos, de cómo ocurren y cómo se desarrollan. Debemos considerar que si bien es cierto que la medicina basada en evidencias es una de las herramientas más formidables, es probablemente que nosotros podamos observar que las medidas clínicas que se toman de mayor efectividad son las más aceptadas, sobre todo en un momento de cambios. Porque la medicina basada en evidencias, como es un proceso que requiere de una especialización y requiere de recursos, muchas veces en la práctica clínica la medicina de evidencias puede, al revés de reducir los costos, puede incrementarlos. De manera que es muy importante que antes de empezar a hacer una pesquisa orientada a la búsqueda de unos resultados, uno deba sopesar cuáles son las consideraciones que debemos tomar antes de que esto funcione. De hecho, esta triada de planificación, ejecución y control es un círculo que debe realizarse siempre. De hecho, no se podría enfrentar una problemática si no se ha hecho una adecuada planificación. Y esto que esté relacionada con el nivel y las características de la ejecución que podamos tener. Y obviamente la evaluación producida por el control de los sucesos nos va a permitir que lo que observemos del desarrollo de determinadas situaciones, estas puedan ser llevadas de acuerdo a lo que nosotros observamos. Un ejemplo importante es, por ejemplo, esta secuencia que les voy a relatar. En el año 1900, el doctor Pudin es uno de los pioneros del uso del oxígeno. Descubierto el oxígeno y aplicado terapéuticamente, se asumía que las personas que tenían cianosis o insuficiencia respiratoria se iban a beneficiar de este elemento. Y esto fue tan cierto que se preconizó el uso de esta ayuda terapéutica en los niños cianóticos prematuros. Y esto fue reforzado a través de los tiempos. Numerosos investigadores, hasta el descubrimiento de las incubadoras eléctricas, que utilizaban, entre otros, el calor y el oxígeno. Era clásico entonces administrar oxígeno de una manera más o menos irrestricta a lo largo del desarrollo de un niño prematuro con problemas de cianosis. Esto ha sido secuencial y durante más de 40 años se ha llevado a cabo en la mayor parte de hospitales. Pero lo que fue importante es que en los años 40 el doctor Steve Clifford reconoce la existencia de una anomalía que se podía observar en niños prematuros y que era lo que se llamó una fibropatía retroventricular, que era una alteración ocular que se producía, al parecer, por algún factor que no estuvo determinado. Dado que la mayor parte de estos casos se veían en niños prematuros y que habían estado en incubadoras o consumiendo oxígeno, se asumió la posibilidad de que esto pudiera deberse a ello. Y es por eso que, haciéndose los estudios y las evaluaciones posteriores, se confirmó de que el exceso de oxígeno en los niños prematuros producía la fibroplasia retrolental. De esta manera,
se arribó con un alto costo, porque en el año 53 aproximadamente 10.000 niños prematuros en todos los Estados Unidos de Norteamérica terminaron con ceguera. De manera que aquí podemos observar un fenómeno que requiere de una observación. Y la observación es una situación que se fue acomodando poco a poco de una manera acomodaticia, porque el uso del oxígeno de un inicio terapéutico y con éxito inicial, después comenzó a hacerse secular. Y la mayor parte de los hospitales norteamericanos utilizaban este fármaco, el oxígeno en forma farmacológica. De hecho, entonces, hasta que alguien hizo la observación. Y esa observación es la que más o menos la auditoría clínica busca. Buscar primero el fenómeno y relacionarlo con los hechos periféricos al fenómeno. Y de alguna manera uno podría llegar sistemáticamente hasta encontrar las causas de este desarrollo. De hecho, en el año 1953 se procedió a hacer un estudio en 18 hospitales y se aleatorizó un buen grupo de niños neonatos, todos ellos con pesos de prematuridad. En estos 18 hospitales se hizo un estudio y se determinó que el 10% de todos los niños que estaban en terapia en estas unidades hubieran recibido el oxígeno sin restricción. Y lo terrible y aparatoso es, como ustedes pueden ver en el círculo, que en el grupo de niños tratados con exceso de oxígeno existía una alta tasa de problemas oculares. De esta manera se determinó que esta relación que existía entre la hiperoxigenación y los niños prematuros estaba dada. De esta manera se pudo determinar estadísticamente que el exceso del oxígeno en los niños prematuros producía la fibrosis retroventricular. De manera que esto quedó confirmado. Y esta es una forma muy fácil. Ustedes pueden extrapolarlo a las enfermedades que ustedes quieran. Ustedes pueden en el terreno clínico observar un fenómeno que se produzca en el fenómeno del cólera. La primera diarrea que produjo una terapia de más de 10 litros de fluidos de reemplazo nos enseñó a que esta enfermedad hacía un proceso de alto nivel de deshidratación y que no se podía mejorar con las evaluaciones que se realizaban. De hecho, entonces, esta observación fue importantísima y en el torno, cuando se ven la distribución epidemiológica, como se hizo hace más de 100 años, uno pudo determinar la magnitud del problema y ubicar los lugares en donde las posibilidades del ingreso de la enfermedad hubieran sido, en este caso en el país, en el Perú. El doctor David Sackett, que es uno de los iniciadores de la medicina basada en evidencias, de hecho es considerado el padre de la medicina basada en evidencias, ha hecho uno de los hitos más importantes y él ha establecido para la evaluación de la medicina basada en evidencias estos 5 puntos que son fundamentales. Se conocen como los 5 pasos de Sackett. El primer paso es cuando las dudas que tengamos que surgen en el ejercicio diario las podemos observar y las convertimos en preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasaría en el caso de un proceso infeccioso que se inicia con un problema de artritis infecciosa? Por ejemplo, en las grandes epidemias que hubo de Malta, los primeros casos que se demostraron tenían complicaciones múltiples y los que observaban el proceso no relacionaban con qué enfermedad podía estar esta vinculada. De hecho, el segundo paso es buscar qué evidencias habían para que se pueda dar alguna respuesta prematura. De hecho, era un proceso infeccioso, de hecho era nuevo y de hecho estaba vinculado a algún factor local que tenía que ver con el proceso. El tercer paso, importantísimo, es evaluar de una manera crítica las evidencias que hemos encontrado. De manera que de esta forma, encontrando varios casos que tendrían en común, podían ser situaciones de conglomeración de pacientes en un área geográfica o conglomeración de pacientes en un momento especializado del proceso o personas que por alguna razón consumían algún tipo de alimento. De hecho, esta evaluación crítica permitió en el caso de la malta encontrar que las personas que provenían de diversas zonas de las zonas afectadas habían tenido en común el consumo reciente el quesillo, el queso proveniente de cabras. Luego,
una vez que nosotros hayamos conocido estos antecedentes, podemos evidenciar lo que está encontrado en la pericia clínica. De hecho, quien haya visto una docena de pacientes en un área epidémica de Malta puede darse cuenta de las diferentes manifestaciones que se tienen a lo largo del proceso. Entonces, esto es fácil entonces asociar si existía o no una relación con las mismas. Y en el quinto paso, que es el definitivo, uno lo único que tiene que hacer es relacionar todos estos pasos que se establecen y se desarrollan y buscamos cómo mejorarlas a la vez. De manera que de estas formas, Sackett había dado en el clavo. Para la medicina basada en evidencias, lo más importante es una observación y una sistematización de los conocimientos con la experiencia que se ha tenido de los temas que uno debe manejar. De manera que ahí se conjugan todas las necesidades que se requieran para este tipo de búsqueda de evidencias. De hecho, ya también los diferentes sistemas han establecido la jerarquía de los estudios, porque los tipos de estudios van a estar relacionados con el nivel de evidencia que encontremos. Cuando las evidencias son muy certeras, basta con un ensayo clínico controlado. Si ustedes tienen la evidencia 1 de que la posibilidad de que la enfermedad está vinculada al proceso, lo único que hay que hacer es un estudio clínico controlado, aleatorizado, para que podamos sacar resultados. De manera que es más o menos fácil entender. En el nivel 2 1 de evidencia, se requieren ya ensayos clínicos controlados, pero con un diseño especial. Y no deben ser aleatorizados, porque ustedes pueden tener, por ejemplo, hacer la prueba de un determinado fármaco que tiene ciertas características con otro que tiene las mismas características, de manera que no requiere aleatorizarlo. Puede hacer un seguimiento para ver antes y después con una droga determinada. De manera que el nivel de evidencia que se logra a través de los ensayos clínicos controlados también pueden ser eficaces para este tipo de cosas. Cuando ustedes tienen un tipo de evidencia 2, se requiere más bien de casos de cohorte o de control, que sean bien diseñados, que sean multicéntricos y que sigan longitudinalmente el proceso, de manera que la enfermedad esté ubicada en las zonas geográficas donde están las personas que viven, las que tienen y las que no tienen la enfermedad. De hecho, podríamos hacer un estudio de cohorte en un grupo de pacientes fumadores que viven en una zona determinada y relacionarla con algún tipo de otros efectos, como por ejemplo algún tipo de otras variables que puedan de alguna manera influir en el desarrollo de las enfermedades. Las evidencias 2, 3, que son eh, aquellas que requieren solamente el estudio de múltiples series comparadas en el tiempo, con o sin intervención, y ni resultados sorprendentes. Y son estudios no controlados, o sea, ustedes pueden agarrar a lo largo del tiempo grupos de pacientes que tienen una determinada patología y estudiar para ver a lo largo del tiempo cómo es que se van desarrollando y se van multiplicando los resultados que uno reciba. Y por último, en el nivel 3 se requieren las opiniones basadas en experiencias clínicas, donde vamos a tener estudios descriptivos u observacionales eh, o informes de comités de expertos. Entonces, en algunas circunstancias es necesario, cuando ustedes tienen enfermedades que requieren solamente de ciertas evaluaciones generales, como por ejemplo un descarte de diabetes en una población de estudiantes de medicina, en donde bastaría hacer un screening grande para demostrar si hay una prevalencia de la enfermedad y correlacionarlo con alguna variable. De manera que de hecho entonces esto podría ser de utilidad. De hecho entonces existe una jerarquía de estudios y una calidad de estudios para cada una de los metas que uno quiera buscar para determinar un comportamiento de alguna enfermedad o proceso. No se olviden que para el desarrollo de la medicina es necesario tener, entre otros, la herramienta de la medicina basada en evidencias, porque esto integra la pericia con la mejor evidencia. Y esto tiene que ver, entre otros, con la expectativa del paciente, porque ese es un elemento que no estaba considerado antes. Antes solamente a rajatabla se pretendía llegar a la etiología de la enfermedad utilizando los recursos que tenía el médico para manejarla. De esa manera las expectativas del paciente entonces estaban en situación no habida. No teníamos ese elemento que hoy en día es indispensable para la medicina basada en evidencias. No nos olvidemos que una evidencia sin pericia
puede ser, como se dice, tiranizada por la evidencia. Porque si no tenemos pericia, la evidencia a veces no es captada o es sobrecaptada por nosotros. De manera que hay que tener la pericia necesaria para que, observado un proceso de enfermedad, que cualquiera fuera que ellos, tienen que saber cómo evoluciona la enfermedad. Por ejemplo, si nosotros tenemos la idea de que un pie diabético pueda ser manejado médicamente por un prolongado tiempo, nos daría el riesgo que en determinados casos estos pacientes terminen en amputaciones más traumáticas de las que se hubieran hecho si se hubiera tratado de preservar el miembro a lo largo de mayor tiempo posible. De hecho, esta situación conllevaría, entre otras cosas, de la expertise del procesador. De manera que esto sería un elemento fundamental. Otra cosa importante también es cuando las prácticas se realizan sin evidencias. Si ustedes no tienen evidencias, no pueden arriesgar al paciente ni al estudio a no encontrar resultados. De ello se requiere de que las evidencias que ustedes encuentran sean tangibles y puedan ser procesadas por nosotros. Igualmente, en la práctica que no escucha al paciente y cuáles son los deseos, los objetivos o lo que fuera, en la medicina basada en evidencias no nos va a dar ningún resultado, porque no solamente porque no es humano, sino que es impracticable y carece de sentido. De manera que hoy en día, si nosotros queremos estudiar en un determinado grupo de pacientes, en un paciente, determinadas consideraciones, uno debe aprender a manejarlas y saber cómo es que debe utilizar sus recursos para que esto funcione. Un ejemplo muy sencillo, miren ustedes. Hay un gran número de pacientes obesos que tienen hipertensión relacionada fundamentalmente con la obesidad. ¿Y qué son las características en que estos pacientes tienen presiones diastólicas fundamentalmente manejadas por la diastólica? Cuando son generalmente iguales o sobrepasan a 100 milímetros de mercurio. De hecho, la mayor parte de pacientes, los nuevos y los más jóvenes, tienen una tendencia a no cumplir con el tratamiento. De hecho, entonces, uno está tentado a presionar al paciente para que el tratamiento que se le va a prescribir lo cumpla de una manera categórica. Pero si uno entrara, como pueden ver en las imágenes que les estoy mostrando, luego de la revisión de la literatura, las posibilidades cardiovasculares de un evento cardiovascular en menores de 60 años es solo el 6.5%. Y si las presiones son un poco más bajas y están dentro de los límites teóricamente normales, la mejora en el porcentaje de complicaciones es bastante pequeño. Miren ustedes, de 6.5% a 4.8%. Hay una disminución muy pequeña. De hecho, muchos pacientes son renuentes a cumplir con los tratamientos que se le imponen, sobre todo en pacientes asintomáticos que requieren de tratamientos que, aún con el tratamiento de estilos de vida y terapéutico, no logran bajar o bajan con mucha dificultad los objetivos que plantean en otro tipo de pacientes. De hecho, esta supuesta falta de adherencia del paciente podría terminar en un final peor del que mostramos. De hecho, si nosotros entonces en un nivel de negociación, a través de la medicina basada en evidencias, discutimos con el paciente los objetivos que plantea, lo que las evidencias muestran, nos permitiría entrar a un acuerdo. De hecho, en este tipo de pacientes, con una disminución tan baja de sus riesgos, sería sumamente simple si al paciente lo sometemos a un tratamiento más bien de tipo genérico dietético y estamos de acuerdo con que los tipos de niveles y los tipos de riesgo que el paciente debe tener. De manera que en este acuerdo no haríamos la consigna de cumplir a rajatabla un tratamiento enérgico y determinado que se utiliza para otros tipos de pacientes. No nos olvidamos, por otro lado, que la medicina basada en evidencias es una torre marfil en alocución a que es un proceso clínico, es un proceso prístino y claro, que requiere de estos dos elementos fundamentales, como la evidencia y la experiencia. Eso cualquier clínico sensato puede tomar como un elemento importante para sacar las conclusiones. Eh, lo que quiero hacerles entender, queridos amigos, es que el implementar un tipo de tratamiento como el que estamos mencionando
es interesante y se puede implementar incluso en situaciones no muy ventajosas respecto a los recursos con los que contemos. Bastaría con una observación adecuada y una ilustración adecuada del tema para que nosotros podamos sacar conclusiones válidas sin un enorme despliegue de procedimientos o de tecnologías. No nos olvidemos que este tipo de evidencia es importante porque va a surgir utilizando los conocimientos con los objetivos que nos planteamos para determinado paciente. Los pacientes pudieran mejorar mucho con los tratamientos tradicionales, pero van a mejorar mucho más si nosotros utilizamos los recursos que puedan ser válidos y que puedan aplicarse. No se olviden que el uso de terapias alternativas o medicamentos placebo son de enorme valor en algunos grupos de pacientes. En los pacientes, por ejemplo, geriátricos, es importante conocer que se pueden utilizar muchos tipos de placebos con tratamientos alternativos que pueden dar mejores resultados que los tratamientos específicos para las molestias de estos pacientes. De hecho, la medicina basada en evidencias no siempre es la más barata, porque puede complicar la concepción que tengamos del proceso y las medidas que tengamos que hacer para resolverlo. De manera que esto es una cosa sumamente importante. Pero además de todo lo que hemos comentado, la medicina basada en evidencias tiene otras ventajas, como por ejemplo es una forma de autoaprender y de autocontrolar nuestro conocimiento. Nos exime, y esto es muy importante, confiar en dogmas. Siempre en la medicina ha sido tradicional la experiencia de personas mayores que muchas veces no han sido procesadas. Muchas veces los maestros, como es el Master Dixit, cuando dice el maestro eso se hace. Mucha de la medicina moderna incluso ha estado basada en mitos, en ideas preconcebidas que no tenían pruebas evidentes ni tampoco resultados estadísticos que lo demuestren. De hecho, en el uso de muchos tratamientos que se dan incluso actualmente en nuestro país, están basados en medicinas basadas precisamente no en las evidencias que se requieran. Y esto le da a la fisiopatología un enorme avance. Todos estamos de acuerdo cómo las enfermedades producen alteraciones y cambios en el proceso de la fisiología humana. Y el entender la secuencia de los procesos y cómo uno se corrobora con el otro nos permite entender las enfermedades de una manera práctica y sobre todo de gran precisión. No nos olvidamos que cuando hablamos de ciencia generalmente nos referimos a las grandes evaluaciones estadísticas y el uso de los famosos ensayos clínicos que son ensayos de carácter aleatorio, que contemplan el estado de la aleatorización, y a metaanálisis, que son estudios muy grandes, que requieren, que no solamente pueden servir para los análisis de los grandes ensayos clínicos, sino también hay que utilizar los otros recursos que nos brinda la metodología de la investigación. Es posible, entonces, si queremos buscar resultados vinculados con el diagnóstico de las enfermedades, podemos hacer estudios transversales, que es muy fácil, estudiando la prevalencia de un grupo humano, sacar conclusiones valederas. Y cuando ustedes quieren hablar de un pronóstico, tienen que utilizar pues las cohortes, porque las cohortes son generalmente longitudinales, generalmente son hacia adelante y permiten hacer un seguimiento de los procesos a lo largo del tiempo que queremos estudiar. Y cuando son de carácter terapéutico, es decir, cuando quieren ver los resultados o los efectos de determinadas enfermedades, utilicemos estudios como los que tenemos a la mano, que son los aleatorios y los metaanálisis. Con estos ensayos clínicos ustedes podrían sacar conclusiones exclusivamente relacionadas con la terapia. De manera que, como ustedes pueden ver, la medicina basada en evidencias toma todos estos recursos y les aplica los estudios que, de acuerdo al diseño y de acuerdo a las variables que se establezcan, va a darle el tipo de estudio que se requiera. De manera que esto es algo que más o menos es conocido. De hecho, también hay que conocer que cuando nosotros queríamos llegar a un nivel altamente confiable, tenemos que buscar también las calificaciones y estándares que se establezcan para ellas. De hecho, el nivel primero es la mejor evidencia, cuando ustedes tienen los recursos, el tiempo y las condiciones necesarias para llegar a sacar un resultado adecuado. De ahí al segundo, tercero, cuarto nivel
es cuando las evidencias que se encuentran generalmente son menos relacionadas con el proceso. De hecho, muchas veces existen evidencias aparentes de situaciones variables vinculadas al diagnóstico principal, pero no lo son. De manera que es muy importante que ustedes tengan en cuenta estos niveles de evidencia que se requieran. Pero cuando ustedes tienen situaciones de carácter pronóstico, entonces tienen que buscar diseños que les permitan a ustedes escalar a mejores niveles. Y de hecho existen en la evaluación, sobre todo de carácter terapéutica vinculada con el pronóstico, los estudios que están relacionados con eh, niveles de evidencia. En el nivel A, por ejemplo, se pueden encontrar cuando ustedes estudian grupos de cohortes que deben estar validadas en guías perfectamente establecidas y que son estudios que tienen un seguimiento en un determinado tiempo y espacio. De manera que con esto ustedes pueden lograr un alto nivel de correlación entre la enfermedad y la causa posiblemente etiológica. En el nivel B es cuando ustedes tienen a mano estudio de cohortes retrospectivas. No las pueden tener por razones históricas o por razones de presupuestos, de manera que pueden servirles, pero con menor posibilidades de que esta relación entre el diagnóstico y el tratamiento sean realizadas. Igualmente existen controles no tratados. También hay otras evidencias en niveles menores cuando utilizan series de casos y estudios, por ejemplo, cuando los estudios no son muy bien manejados, cuando no hay suficiente inversión en los recursos, de manera que todos estos estudios puedan tener una debilidad al no tener el nivel que se corresponda. Igualmente, muchas veces las opiniones de expertos son solamente opiniones, no son mayormente certificadas ni tampoco garantizan que los resultados sean adecuados. De manera que con todo esto se puede lograr de una manera más o menos importante jerarquizar los tipos de estudio con los tipos de recomendaciones que querramos alcanzar. También en las intervenciones terapéuticas que son más explícitas existen también los mismos niveles. Probablemente se requiera aleatorización, homogeneidad del grupo, que sean grupos bien seleccionados en los máximos niveles. Y de ahí vamos bajando en los otros que pueden dar resultados que no siempre son seguros, que pudieran tener errores en su apreciación y muchas veces no logramos tener estas evidencias como válidas y simplemente pueden ser anodinas y no tener respuestas concretas respecto al efecto que puedan causar. También para los estudios económicos existen tipos de evidencias y niveles, y en este aspecto hay que tener en cuenta algunos aspectos de carácter social relacionados con el tipo de estudio que se quiera realizar. De hecho, entonces, va a tener que ver mucho con las condiciones sociales, económicas de determinados grupos que trabajan en determinadas áreas en las cuales quieren hacerse estudios para extraer información que sea válida en los aspectos de salud. De hecho, mis queridos amigos, con esto quería darles más o menos un panorama general de cómo es que ustedes deben proceder a lo largo de un estudio, teniendo las condiciones y características de incertidumbre que requieran alcanzar. Tienen que tener las condiciones necesarias, el tiempo necesario, tener la información y las evidencias necesarias, la sistematización y los elementos que de alguna manera les puedan servir para tomar y desarrollar los resultados que ustedes quisieran. Con esto les agradezco mucho su atención, estaremos en contacto muy prontamente. Un saludo a todos ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes.